Bueno, este próximo lunes, domingo a la noche, en realidad es el aniversario del fallecimiento del Maimónides, del Rambam. Y una de las cosas interesantes del Rambam, entre todas las cosas interesantes de él, que todo es interesante de él en realidad, el famoso Maimónides, es que su único libro escrito en hebreo fue el libro de leyes. Fue el único libro que él escribió en hebreo. Después muchos, creo que todo el resto de los libros los escribió en árabe, no sé si alguno en español, pero creo más que nada que escribió en árabe. El único libro que él escribió, ¿qué tal Jorge? Bienvenido. Ñoño, ¿qué Ñoño. tal? Sí, Hola, Ñoño, perdón. Ñoño. Aviso que como somos pocos, no puse en silencio, Ñoño, así que portate bien. Bueno, en Joel, definitiva, Sí. antes de interrumpirte, después al final quería desearles a todos que tengan muy buena fiesta y que el año 2021 empiece con esperanzas y suerte para todos. Sí, va a Gracias, Ñoño, terminar, lo mismo gracias. para todos. Creo que el 2020 ya termina con esperanza, así que ni que hablar que el Sí. 2021. Bueno, Joel, una consulta. Sí. Perdón, no sé si querías seguirte o te interrumpí. Dale, dale, dale. Yo no me acuerdo, ¿dónde nació el Rambam exactamente? El Maimónides nació en Perdón, Córdoba, sí. sí, en Córdoba, España. Ok. Después vivió en Egipto y falleció en la tierra de Israel. Vivió en la tierra de Israel, ¿sí? O sea, la familia se fue mudando. Pero el idioma madre de él, o sea, Supongo que habrá sido español o árabe, porque no sé había gran influencia árabe, obviamente, en esa claro. época en España. Pero sabía árabe. De hecho, en Egipto hablarían árabe y casi todos sus libros, o sea, perdón, el Rebbe me dice acá en lo que él está diciendo, en la charla que él está dando, sí, ahora sí los voy a silenciar, sí que te daría bienvenido. Perdón por la demora. No, por favor. Bueno, estamos diciendo que el Maimónides, el único libro que escribió en hebreo fue el libro del Mishneh Torah, que es el libro de leyes. Es el único libro escrito en hebreo. El resto de los libros creo que los escribió en árabe. No sé si todos, pero creo que eran todos en árabe. Y una de las cosas interesantes, dice el Rebbe acá, porque estamos hablando del Maimónides, porque el día domingo de noche es el aniversario de su fallecimiento, el 20 de Tevet, es el aniversario del fallecimiento del Maimónides. Y el Rebbe explica que todo el concepto del Yortzeit de una persona, del día del fallecimiento de una persona, es que ese día se revelan en este mundo todo su servicio a Dios que él hizo, o sea, todo lo que él produjo en cuanto a estudio de Torah y en cuanto a buenas acciones, es como que se vuelve a revelar el día de su aniversario de fallecimiento. Pero no solamente que se revela en este mundo, sino que se revela con una fuerza superior. Y al punto tal, dice, está escrito que sobre este día, Poel Yeshuot Bekere Baaretz, o sea, el día del fallecimiento, especialmente de un tzadik, dice que esto provoca salvaciones en la tierra, acá abajo. O sea, es un día muy especial a tener en cuenta este domingo a la noche y lunes. Y esto tiene una relación muy particular con lo que es la ley, la halajá, porque en la Torá encontramos distintas áreas, digamos, por llamarlos de un lado, de algún modo. Cuando estudiamos el Talmud, uno lee el Talmud, ya una vez hicimos el intento, y bueno, es un poco difícil, pero el Talmud es todo un ida y vuelta de preguntas y respuestas. Es todo un ida y vuelta y es bastante complejo. Eso se llama Shakla Betaria, se llama, en el lenguaje en arameo, que es como un ida y vuelta, unas preguntas y respuestas. Estaban constantemente debatiendo las leyes hasta sacar concretamente cuál era la ley. Eso es con respecto al Talmud, ¿sí? Pero cuando hablamos de la halajá, de la ley es única. O sea, la ley es la ley queda como una de las visiones de los rabinos,
y así quedó la ley para toda la historia, para toda la eternidad. Entonces, la ley tiene un impacto en este mundo. Porque cuando hablamos de discusiones, yo opino tal cosa, yo opino tal otra, que estamos hablando de los rabinos discutían en el Talmud, no todo llegaba a la práctica, obviamente, porque la ley es como uno de ellos. Había 4 opiniones distintas, y la ley es como uno. Ahora, cuando hablamos de la ley, es algo que nos afecta a todos y en la vida práctica, en este mundo. O sea, es algo, como siempre hablamos de la importancia que la Torá le da a lo concreto. ¿Sí? Cuando hablamos de la ley en la Torá, es lo concreto. Entonces dice que el libro más especial, el libro que tenía cierta, digamos, muy especial del Rambam, era su libro de leyes, que por ese motivo él lo escribió en la lengua en hebreo. No lo escribió en árabe, sino en hebreo. El único libro que él escribió en hebreo. Porque es un libro que tiene que ver con la ley, que es un impacto que tiene acá en la tierra, ¿sí? Como que era el libro más importante para él. Él escribió, sabemos, muchos libros de filosofía, el Moreh Nebuchim, entre el más famoso de todos, ¿sí? Muchas cartas que él enviaba a las comunidades, que están impresas, pero todo eso lo escribía en otros idiomas. El libro de leyes era en hebreo, porque era el libro que él, como que él lo consideraba su máxima obra, porque es lo que tiene que ver con la práctica. Y el Rebbe toma acá una de las leyes, que no es del Rambam, no es del Maimónides, obviamente, él la trae en su libro, una ley que ya la estudiamos alguna vez con respecto a una persona que mata a otro sin querer. Vamos a estudiarlo acá con las palabras del Rebbe. Dice, Talmiche Galaleir Miklat, dice el Maimónides así, un alumno, hay una ley, una persona que sin querer mata a otra. Esa persona iba como a una ciudad de refugio. Había ciudades de refugio donde él tenía que permanecer ahí hasta la muerte del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Esa era la pena de él. Explicaciones de por qué tenía que cumplir una pena cuando hizo algo sin querer, es porque en realidad cuando Dios te hace hacer algo sin querer es porque necesitas de todos modos una capará, una expiación. O sea, la expiación de la persona que mata a otro, que es algo muy grave, sin querer, es porque él de algún modo necesita una expiación, el otro merecía la muerte como fuese, y este necesitaba una expiación. Entonces, la ley es que él tiene que irse a una ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Gadol. Así es la ley. Ahora bien, acá tiene una ley particular el Maimónides. Dice, ¿qué pasa cuando un alumno de Torah, hay un alumno, un estudiante de Torah que sin querer mató a otro, o sea, se tiene que dar ciertas condiciones, sin querer mató a otro y tiene que ir a una ciudad de refugio? Dice, Talmiche Galá, Leir Miklat, Maglin Raboimo. Dice, un alumno que tiene que cumplir la pena de estar en una ciudad de refugio, se lo envía a la ciudad de refugio, incluso a su maestro. El maestro va con él a vivir a la ciudad de refugio. Porque está escrito, dice el Maimónides, Bajai, que la persona en esa ciudad va a vivir. O sea, esta persona que va a refugiarse a esa ciudad tiene que llevar una vida decente, por decirlo de algún modo. Tiene que seguir con su vida. O sea, hacelo que deje, te preparar las condiciones para que esta persona siga con su vida de manera normal. Y dice, ¿y cuál es la vida de una persona intelectual, de un estudiante? ¿Cuál es el centro de su vida? De aquel que son Baalei Jochma, dice Umebakshe, aquellos que son sabios o que buscan la sabiduría. Dice, la vida de ellos sin estudio de Torah es como la muerte. Entonces, la ley de la Torah dice que la persona que va, vos tenés que preocuparte que la persona, o sea, el tribunal tiene que preocuparse que la persona que vaya a una ciudad de refugio tiene que tener una vida. La vida de aquellos que son sabios o que buscan la sabiduría, que son estudiantes, es el estudio, es la sabiduría. Por lo tanto, dice la ley, si una persona que es estudiosa de la Torah comete este homicidio sin querer y tiene que ir refugiado a esta ciudad,
el rabino de él, el maestro de él, también tiene que ir a esa ciudad, porque tenés que ponerle las condiciones para que él pueda seguir su vida. Y dice así, ¿de dónde saca el Maimónides esta ley? De dos lugares distintos. Uno es en el tratado de Makot, hay un tratado en el Talmud que se llama Makot, y dice lo siguiente, Amar Rabbi Yitzhak, Maikra Benase la Jata Arimael Bajai. ¿Cuál es el versículo de donde aprendemos esta ley? Porque está escrito que la persona que asesinó a alguien va a escaparse a esta ciudad y va a vivir ahí. Siempre el punto es va a vivir, no es que va a vegetar ahí, va a vivir ahí. Avid limide de Tebe Lejayuta. Preocupate porque tengas sus medios de vida. Por lo tanto, estudiamos Talmid Shegalá, Magdin Raboimo. Por lo tanto, estudia el Talmud que un alumno que tiene que ir al exilio, se llama el exilio, esta ciudad refugio, se manda al exilio a su maestro también, porque está escrito Bajai, y él va a vivir. Y el Rambam agrega, Bejayei Balea Jochma Bebakshea, la vida de aquellos que son sabios y aquellos que buscan la sabiduría, como dijimos recién, sin el estudio de la Torá es como la muerte. Entonces, como vos tenés que preocuparte que viva, tenés que darle los medios y esto implica que el rabino tiene que ir a vivir también a esta ciudad refugio. Bueno, ahora bien, estamos hasta ahí, se entiende claramente, ¿sí? Ahora dice el Rebbe, tenemos que entender el contenido de las palabras del Rambam. ¿Por qué? Porque el Talmud dice, Talmid Shegalá Maglin Raboimo, un alumno que va al exilio, se manda al exilio a su maestro junto con él. Y el Talmud dice, Talmid, un alumno, sin entrar a explicar qué tipo de alumno, qué clase de alumno. Un alumno excelente, un alumno mediocre, un mal alumno. O sea, ¿qué clase de alumno? Cualquier alumno, cualquier estudiante se lo manda al rabino, a su maestro, a vivir con él al refugio. Como que el Talmud no hace ninguna diferencia. Por lo tanto, se entiende que cualquier alumno de un maestro de Torá que tiene que ir al exilio, el maestro tiene que ir con él. Porque el Talmud no hace ninguna salvedad. No, tal alumno o tal otro alumno. O sea, alumno, dice cualquier alumno. Y aparentemente del lenguaje del Maimónides se trata de otro tipo, de un tipo específico de alumno. No como dice el Talmud, cualquier alumno, sino un tipo específico. ¿Por qué? Porque el Maimónides habla de Baalei Jochma Mebakshea, de aquellos que son sabios y que buscan la sabiduría. O sea, no estamos hablando de cualquier alumno, aparentemente según el Maimónides, sino de aquellos que ya son sabios y que están constantemente en la búsqueda del conocimiento. Entonces, no un alumno cualquiera, sino un alumno probo, un alumno como tiene que ser. Entonces, aparentemente, dice el Rebbe, hay una contradicción. El Rambam, vamos a poner como base, no puede discutir con el Talmud. Todos los comentarios que vienen después del Talmud pueden comentar el Talmud, pueden interpretar el Talmud, pero discutir con el Talmud no pueden. Así es el estudio de la Torá. Los sabios de las primeras generaciones, si decían algo, así era la ley. Cuando viene otro sabio de muchas generaciones posteriores y aparentemente discute con aquel sabio, no está discutiendo, está tratando de interpretar. No puede discutir con un sabio que supuestamente tiene una sabiduría superior. Entonces el Maimónides no existe, no puede discutir con el Talmud. Entonces pregunta el Rebbe, aparentemente está discutiendo o se está contradiciendo con lo que dice el Talmud. El Talmud dice que si un alumno va al exilio, el maestro va con él. Y el Maimónides dice, ¿qué clase de alumno? El sabio o aquel que está en búsqueda del conocimiento constante. O sea, es un alumno especial, no es un alumno cualquiera. Entonces tenemos que entender esta contradicción porque, como dijimos recién, no puede haber tal contradicción. No hay discusión. El Maimónides no puede discutir con el Talmud. O sea, aparentemente él dice que el Maimónides se interpretaría de sus palabras que un alumno que no está en ese nivel
y tiene que ir a una ciudad de refugio, no se envía a su maestro con él. Y podemos explicar de la siguiente manera, dice. Adin de Talmid Shegalá Magdir Rabo Imo, Ubenogía Lejol Sugea Talmidi. Dice, en realidad tenemos que decir que la ley es como dice el Talmud realmente. Porque el Maimónides no puede discutir con el Talmud. Y el Maimónides hay que entenderlo, porque él, como no puede discutir, él también debe querer decir que todo tipo de alumno que va a la ciudad de refugio, su maestro va con él. Tal cual el Talmud. Ahora, tenemos que ver esto en las palabras del Maimónides, porque las palabras del Maimónides se pueden interpretar de otra manera. Dice así, que la ley es que cualquier tipo de alumno, el rabino tiene que ir con él al exilio. Incluso un alumno que no es apto, un mal alumno, un alumno que hacía lío en clase. El alumno ese también tenemos que mandar al rabino al exilio junto con él. Así surge de la ley del Talmud. Pero esta ley en sí tiene es algo muy sorprendente, dice el Rebbe. O sea, un alumno que no es aplicado, que no estudia, ¿es lógico mandar al exilio a su maestro junto con un alumno así? O sea, yo entiendo que el alumno que es aplicado y que es probo, que se preocupa y que busca la sabiduría, ese alumno, cuando va al exilio, él necesita seguir estudiando para que su vida tenga un sentido. Pero un alumno que no le interesa el estudio, un alumno que no es un alumno con letras mayores, mayúsculas, ese alumno también merece que su rabino vaya al exilio con él. ¿Se entiende la pregunta que está haciendo el Rebbe? O sea, no te veo la cara, Víctor. ¿Se entiende? No, estoy pensando en la pregunta que haces. ¿Se entiende la pregunta? ¿No entendés la pregunta? Sí, estaba pensando la pregunta que haces. Bueno, La vamos a entiendo, ver. pero estoy pensando a ver qué puede Claro, o sea, significar. la pregunta es, estamos diciendo que tenemos que preocuparnos para que la persona que vaya a la ciudad de exilio tenga una vida decente. Entonces, cuando decimos que mandamos al rabino junto con el alumno, es porque el alumno sin el estudio no puede vivir decentemente, le falta como parte de su vida. Ahora, si incluimos a toda clase de alumnos, incluso aquel que no es aplicado, ese alumno, el estudio le va y le viene, le da lo mismo en cierto sentido, en cierto modo. O sea, para él no es algo tan importante. Entonces, ¿acaso es lógico que el rabino tenga que ir a vivir con él a la ciudad de refugio? Esa es la pregunta, ¿sí? Joel, Sí. si vos no le das la posibilidad al alumno que hoy no estudia de que te pueda seguir con su maestro, estás vos de alguna manera estableciendo una especie de casta de quién puede o no acceder a la educación. Es como si yo dijera, bueno, si vos respetás, tenés determinada forma o determinado acercamiento a la Teshuvá y a la Torah, pero si no respetás, y jodete, quedate en tu casa. Bueno, en realidad, sigue el otro Adrián. Ahora vamos a eso, Adrián. También otra cosa que puede ser que por ahí uno no lo ve y Hashem sí lo ve, que también el maestro, el rabino de esa persona que tiene que expiar, también se tenga que expiar. Es otra posibilidad también. Bueno, estás ahí pegándole al ángulo. Entró directamente al ángulo, te digo. Un poco entre los dos Adrianes, ¿eh? O sea, Adrián Kolonsky tiró el centro y de tijera ahí suspendido en el aire, el otro Adrián la clavó en el ángulo. Ahora vamos a verlo. Tiene mucho que ver con lo que están diciendo. Ahora vamos a verlo. Pero bueno, porque hay un concepto que dice que un maestro no debería enseñarle Torah a un alumno que no es probo, que no es merecedor del estudio de la Torah. Ahora vamos a ver esta idea un poquito.
Dice acá, entonces volvamos a la pregunta. ¿Acaso es lógico exiliar al maestro por un alumno que no es propicio? Es un alumno que si él llegó a matar a alguien sin querer, es porque necesita una expiación. Es porque de algún modo algún pecado cometido que necesita una expiación y la expiación va a ser el exilio. Entonces estamos hablando de un alumno de un nivel muy bajo, no solamente un alumno que no es de lo mejor, sino un alumno muy bajo, ¿sí? En su nivel. Así está escrito, este motivo lo trae el Alter Rebbe en una de sus cartas, que el hecho que él mató a alguien sin querer es porque su alma animal de algún modo salió a flor de piel, salió a relucir. ¿Sí? Si bien lo hizo sin querer, pero por algo pasaron las cosas. No hay nada casual. Dice, y esto es lo que viene el Rambam a contestar. El Rambam cuando hace una explicación, dijimos, el Talmud dice que al rabino se lo exilia por cualquier alumno. Y el Maimónides viene y agrega las palabras, ¿qué clase de alumno? El sabio y el que está en búsqueda del conocimiento. Dice, con estas palabras el Rambam está contestando esta pregunta, dice. ¿Cuál es la pregunta? Si acaso es lógico que el rabino vaya incluso al exilio por un alumno que no lo merece. El Maimónides con estas palabras lo está contestando. ¿Y de qué manera lo contesta? Dice que aquellos que son sabios o que buscan la sabiduría, si no la tienen, es como que estuviesen muertos. Y tenemos que tener primero lo siguiente. Ahiub la shevet mir miklat uadmota kohen agadol. Dice, la obligación de estar en la ciudad de refugio es, como dijimos antes, hasta que muera el kohen gadol. Significa que puede llegar a vivir muchos años o incluso toda su vida, porque puede llegar a fallecer esta persona en exilio antes que el kohen gadol y no salir nunca de esa ciudad. Y por cuanto que la Torá dice que él tiene que vivir, que tenés que darle los medios para vivir, como dice el Maimónides, que tenés que darle los medios para que él pueda vivir, se entiende que esta obligación es para toda su vida. O sea, cuando vos decís que una persona va al exilio, vos tenés que preocuparte para que él pueda vivir, no la primera semanita, los primeros 15 días, darle un IFE, darle un plancito para que tire un par de meses. Vos tenés que estructurar las cosas de manera tal que no importa cuántos años él vaya a estar ahí, así sea toda su vida, tiene que poder vivir. ¿Sí? Entonces, Pelagen, a pesar que hoy en día puede ser que esta persona está considerado un alumno que no es apto, Mikol Makom, Mikeivan Shebepoel la Torah, como en la práctica él sí estudió Torah, con un maestro como corresponde, Areisov Kolsov, Amaor Sheba Mahziro de Mutar. Dice, esta persona estudió Torah. Puede ser que no es el mejor alumno. Puede ser que no le daba bolilla al maestro. Pero algo estudió, dice, eso algo que estudió de Torah le va a iluminar la vida. En algún momento de su vida, él va a cambiar. No importa cuándo. Y acá estamos hablando de propiciar los medios para que él tenga una vida hasta el día de su muerte, tal vez, porque tal vez muere en la ciudad de refugio. Entonces, esta persona que fue exiliada como un alumno que no era apropiado, pero de todas maneras tiene una luz de la Torá que el maestro le inculcó, que eso le puede traer luz a su vida. O sea, como que él tiene el potencial de ser un alumno 100 puntos, por el hecho de que ya estudió alguna vez. O sea, estamos hablando de un alumno que probablemente hoy para él el estudio sea algo secundario, en el momento que va al exilio. Pero ese estudio que él tuvo puede iluminarle la vida de manera tal que él llegue a ser un alumno que necesita el estudio para vivir. O sea, puede cambiar radicalmente su enfoque de la vida.
Beinyan ze me ramesa Rambam beosafat teibot un mebakshea. ¿Qué dice el Rambam? ¿Qué dice el Maimónides? Que aquellos que son sabios de la Torá y aquellos que buscan la sabiduría de la Torá, agrega esta palabra no está en el Talmud. Dice aquellos que buscan la sabiduría de la Torá, a pesar que en el versículo dice solamente los sabios, pero el Maimónides agrega que el que busca también. Con esto me está como incluyendo dos tipos de estudiantes de Torá. El que ya es sabio y el que está en la búsqueda. O sea, puede ser que todavía no es sabio, puede ser que es un mal alumno, pero el Maimónides dice, ese alumno también está incluido en el alumno que probablemente llegue a ser un alumno por excelencia. Gam kasher leetata eino bedargat bali jochma. Puede ser que hoy no es un sabio, e incluso un alumno que no es apto. Mikol makom, kasher ishtadel beitiagea levakeshet jochma, cuando él se va a proponer y se va a esforzar para buscar la sabiduría, seguramente va a tener éxito en esto. Porque hay una Mishnah, hay un pasaje del Talmud muy conocido, que dice así, si viene alguien y te dice, Yagati velo matzati, me esforcé y no logré nada, el Talmud dice, alta amin, no le creas. Si alguien te dice, me esforcé y no logré, no le creas. Si alguien te dice, lo yagati umatzati, no me esforcé, pero logré, no le creas. Tampoco le creas. Ahora, si viene alguien y te dice, yagati umatzati, viene alguien y te dice, me esforcé y logré, créele. A ese sí puedes creer. O sea, si te dice, me esforcé y no logré, no le creas. Si te dice, no me esforcé y logré, tampoco le creas. Si te dice, me esforcé y logré, a ese sí le puedes creer. Entonces, quiere decir que la persona, si se va a esforzar realmente, él tiene los medios, él empezó a estudiar y tiene los medios, aunque no haya sido un alumno de 100 puntos, pero tiene los medios. La Torá tiene suficiente luz para iluminar incluso a ese tipo de alumno. Y por eso entendemos por qué sí se lo manda al rabino al exilio, incluso antes que él llegue a ser un sabio, su alumno. ¿Por qué? Cuando vemos que esta persona sufrió un percance y sin querer mató a otra, vemos de acá que es un alumno que no es apropiado. Y entendemos, esto es lo que dijo Adrián, que justo se fue ahora, desapareció. Adrián dijo que tal vez el maestro también necesita una expiación por haberle enseñado a un alumno no apropiado. Dice que el maestro le estaba enseñando a alguien que no era apto como alumno, que es lo contrario a la ley. La ley dice que hay que enseñarle a aquel que es apto. Apto se refiere que realmente tiene ganas de estudiar. Sí, sí, Víctor. Pero una pregunta, ¿está mal pensar que hay que enseñarle a todos? No, no está mal. Porque cada uno parte de un nivel y cada uno va a hacer su propio recorrido. Perfecto. Bueno, eso es lo que dice el Maimónides. O sea, en realidad, lo que está diciendo, cuando hablamos de un alumno, no enseñarle a un alumno que no es apto, ya estamos hablando no de un alumno mediocre, estamos hablando de un tipo que realmente, me imagino que no quiere estudiar. O sea, estamos hablando de una persona que no quiere estudiar, que incluso Perfecto. esto hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? Pero un alumno mediocre, un alumno malo, que no le da la cabeza, por decirlo de algún modo, eso no está hablando de ese tipo de alumno. Estamos hablando de una persona que no tiene interés en estudiar. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá el maestro le enseñó a alguien que aparentemente ni siquiera era apto para estudiar. Por eso él necesita también una expiación y por eso es lógico que él vaya al exilio con su alumno. Que fue justo lo que dijo Adrián, que probablemente el maestro necesita también una expiación. Entonces, primero vamos a cerrar la idea de la pregunta y la respuesta y después vamos a ver qué tiene que ver con nosotros para nuestra vida diaria. O sea, la pregunta era si es lógico exiliar a un rabino tras un alumno que no es merecedor del término alumno, digamos, por llamarlo de algún modo.
La respuesta es que el Rambam viene y dice que el maestro tiene que seguir los pasos del sabio, de un alumno que es sabio, y no solo del sabio, sino incluso de aquel que está buscando la sabiduría. Puede ser que no es sabio, pero tiene esa inquietud de estudiar. Ese alumno, si tiene esa inquietud, va a lograr cosas. A ver acá. Hernán está preguntando algo, pero no llegué a leerlo, Hernán. Ah, está bien. ¿Qué pasa con los otros alumnos? Acá Hernán pregunta qué pasa si el rabino va al exilio y el rabino tiene otros alumnos, ¿qué pasa con los otros alumnos? Bueno, supuestamente donde hay un maestro debe haber otro. Aparte no es que se tenía que quedar a vivir tampoco. Seguramente no es que tenía que quedarse a vivir, podía salir a enseñar a otros. El alumno, quien mató, tiene que quedarse a vivir ahí adentro. El otro no es que el maestro no tenía prohibido salir. Entonces la respuesta es concretamente que sí, el maestro tiene que ir al exilio con el alumno por haber enseñado a un alumno que no era apto. ¿Y por qué tiene que ir? Porque en definitiva lo que él le enseñó de Torah puede influenciar de tal modo en este alumno que cambie su vida totalmente. ¿Sí? O sea, la luz de la Torah que él le enseñó puede hacerle cambiar su vida totalmente. ¿Se entendió la pregunta y la respuesta? Sí, Adrián, justo te la perdiste. Sí, se me cortó el internet, por eso quería aclararte, o sea, la expiación del rabino es porque enseñó a una persona que no era apta. Exacto, fue un poco lo que dijiste vos, era lo que dijiste vos. Ahora bien, vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros, con nuestra vida diaria. Dice, lo que podemos aprender, por las causas que fuesen, es probable que un yehudí esté en un nivel del alumno que no es apto. Y cuando la persona se concientiza de esto, y se puede ser que una persona que sabe que le falta mucho en su estudio de Torah, en su cumplimiento de mitzvot, puede ser que la persona entre como en una desesperanza. Dice, bueno, no tengo arreglo yo. La persona puede llegar a pensar así, en una depresión. Y esto viene a enseñarnos el Rambam acá. Que incluso en una situación así, de un alumno que no es apto, que no es probo, él tiene la posibilidad de estudiar y de elevarse hasta lo máximo, hasta el nivel máximo, y llegar a ser un sabio de la Torah. Bezot, ¿y cómo puede lograr esto? Solamente si él decide, la persona decide esforzarse, él tiene todas las posibilidades de llegar al máximo nivel. De Mikeivan Sheptija Torah y Agata o Matzata, ¿sí? Por cuanto que la Torah prometió, el Talmud dice que si te esforzás vas a lograr, es seguro, dice, que la persona va a llegar al nivel de sabio, que sobre estos sabios está escrito que necesitan de la Torah para poder vivir. O sea, incluso la persona que está en un nivel espiritual muy bajo nos enseña esta ley, que no importa en qué nivel uno está, si uno tiene la voluntad, tiene las ganas de hacerlo y se lo propone y se esfuerza, no hay algo que pueda frenarlo. ¿Sí? No hay nada que pueda frenarlo. Como dijimos antes, dice que la Torá lo promete. Esto está escrito creo que en Pirkei Avot. No, en el tratado de Megilá, hay un tratado del Talmud, dice que Yagata o Matzata. Si vas a esforzarte, vas a lograrlo. No existe que una persona se esfuerce y no logre las cosas. Como no existe que una persona no se esfuerce y logre las cosas. Entonces, la enseñanza que tenemos que sacar del Maimónides acá es que incluso ¿por qué el maestro va con el alumno que no es apto? Porque él lo puede sacar de esa situación. Él tiene los elementos, es solamente si el alumno decide ponerse las pilas y estudiar y crecer en su estudio, va a necesitar a su rabino al lado, va a necesitar a su maestro al lado. Entonces, por eso es que lo mandan al exilio también al maestro,
porque le estamos dando como el voto de confianza, el voto de confianza absoluta a este alumno, que él sí va a mejorar, que él sí va a llegar a niveles máximos de su estudio y que va a necesitar a su maestro al lado suyo. Entonces, esta es la enseñanza concreta que el Rebbe saca de esta ley del Rambam, y bueno, aplicarla para cada uno de nosotros, que a veces vemos como dificultades en el camino y pensamos cómo podemos llegar a esto, cómo podemos llegar a aquello. Cada uno, obviamente, según su nivel, según sus capacidades, pero que explotando las capacidades al máximo, tenemos la promesa que las cosas se logran. Shkoyach, Joel. Bueno, Shkoyach. gracias. Muy buen mensaje. Bueno, Bueno, espero les guste y